no tan niños también. También. Bueno, que disfruten Muchas el gracias, servicio. disfruten. Bye. Vamos, iglesia, dale fuerte el aplauso a Dios. Cuando estamos contentos que estamos en la casa del Señor. Como dijo Edu, pero vamos a echar chisme santo, ¿ok? No sabes otro chisme, ¿ok? Tiene que ser chisme santo, por favor. Qué alegría ver lo que Dios está haciendo en la vida de Jackie, en la vida de Eduardo. Es lindo verlos crecer y verlos acá ahora. Gracias, Jackie, gracias, Eduardo, por ese tiempo. ¿Cuántos estamos listos para estudiar la palabra del Señor? ¿Estamos listos para estudiar la palabra del Señor? ¿Ya? Pero ¿alguien nos visita por primera vez aquí en The Med? ¿Alguien nos visita por primera vez aquí en The Med? ¿Por primera vez? ¿Es tu primera vez acá con nosotros? Sí, allá. Gracias por estar acá con nosotros. Al final queremos darte un regalito. ¿Quién más está por primera vez acá? Gracias por estar acá con nosotros. Esperamos que puedan sentirse amados, queridos. Por allá también, por allá, qué bueno que están acá con nosotros. Qué alegría poder celebrar este día. Y como dijo Eduardo, ¿no? Al final, si tú deseas ir y traer algo de comer, traer pizza o algo, vamos a quedarnos al final. Vamos a abrir el rocker para que los niños puedan jugar. Y es más que nada un tiempo de estar juntos. Vamos a tener paletas de hielo al final para los niños. Así que vamos a quedarnos un tiempo al final juntos. Así que vamos a celebrar lo que Dios está haciendo. Y sabes, iglesia, una de las cosas que me encanta y que he disfrutado de esta serie de Jonás, yo no sé tú, pero a mí me ha ayudado mucho la serie de Jonás. ¿Alguien le ha ayudado? A mí me ha ayudado demasiado. Me ha ayudado demasiado y hemos ido versículo por versículo a través del libro de Jonás. Y hoy entramos en el capítulo 3. Y antes de que entremos al capítulo y antes de que nos pongamos de pie para poder estudiar la palabra, quiero darte un poquito de recapitulación, un contexto de lo que hemos visto. Vimos en el capítulo 1 cómo es que Jonás es enviado por Dios, recibe una palabra de Dios para ir y predicar a la ciudad de Nínive, pero Jonás decide irse al lado contrario y decide irse hacia Tarsis. Vimos cómo es que Jonás emprende un viaje hacia Tarsis, la dirección contraria que Dios le había mandado, como Dios manda una tormenta y cómo es que los marineros trataron de rescatarlo, pero al final se dieron cuenta. Jonás les dice: es por mi culpa que estoy acá, que estamos pasando esto, así que arrójenme al mar y la tormenta se va a calmar. Vimos que después de que es arrojado, Dios provee un gran pez. Y vimos una cosa, que el Señor proveyó ese enorme gran pez para que tragara a Jonás. Y una de las cosas que estudiamos es que muchas veces lo que nosotros llamamos un problema es una provisión de Dios. Después de ahí vimos cómo es que Jonás es tragado por este pez, dura 3 días y 3 noches detrás en el vientre de este pez. Y vimos que en ese momento Jonás comienza a orar. En el versículo 1 del capítulo 2 vimos que Jonás comenzó a orar, pero vimos que no hubo una respuesta hasta el versículo 10, los cuales nos hace entender que no porque nada está pasando no significa que Dios no esté haciendo algo. Y en el versículo 10 del capítulo 2 encontramos que el Señor mandó al pez a que vomitara a tierra seca. Ahora quiero que piensen en esto. Imagínate a Jonás saliendo del pez, desgastado, oliendo mal, oliendo a, no sé, a otros peces, a vísceras, a ácidos, no sé lo que estaba saliendo, pero realmente salió con una segunda oportunidad delante de él. Así que ahí iniciamos el capítulo 3 que vamos a estudiar hoy juntos, con Jonás siendo vomitado a tierra firme, y ahí iniciamos el capítulo 3. Así que si puedes ponerte de pie y abrir tu Biblia en el libro de Jonás, capítulo 3.
Vamos a leer versículo 1, 2 y 3. Yo sé que en las pantallas van a tener todo el capítulo, pero solamente vamos a leer 1, 2 y 3 porque después vamos a ir estudiando versículo por versículo. Así que si lo tienes puedes decir, I got it. Who got it? Jonás capítulo 3, 1 dice: la palabra del Señor vino por segunda vez. Diga conmigo, segunda vez. Levántate y ve a la gran ciudad de Nínive y proclama el mensaje que te voy a dar. Jonás se levantó y se encaminó a Nínive como el Señor le ordenó. Nínive era una ciudad tan grande que se necesitaban 3 días para recorrerla. Amén. Oramos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque tu palabra, Señor, es verdad. Tu palabra nos habla, Señor. Tu palabra, Señor, nos transforma, Padre. Te pido, Señor, que podamos predicar tu palabra con fidelidad, Señor. Que no le agreguemos ni le quitemos, Padre. Que prediquemos tu palabra, Señor, como tú nos hablas, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Puedes sentarte, iglesia. Ahora, antes de que entremos, hace algunos años, ¿alguien le gusta el fútbol acá? ¿Alguien le gusta el fútbol? ¿Alguien por acá? ¿Alguien le gusta el fútbol? Wow. Durante la Eurocopa del 2021, la Eurocopa es el torneo que se da entre las naciones europeas. El mundo entero fue testigo de algo que pasó, de un momento impactante. Si algunos conocen de fútbol, Christian Eriksen, jugador de la selección de Dinamarca, se desplomó en medio del juego por un paro cardíaco que se le dio. Tuvo un paro cardíaco en medio del juego. Por varios minutos estuvo colgando su vida de un hilo, luchando, los paramédicos tratando de revivirlo en cierta forma. Y mientras sus compañeros oraban y algunos lloraban y otros no lo podían creer, el estadio completamente en silencio. Por varios minutos pasó eso hasta que se tuvieron que llevar. Y después de una de esas cosas, algo sucede que muchos pensaron que nunca volvería este jugador a caminar y mucho menos a jugar fútbol otra vez. Por 3 años. 3 años después, en la Eurocopa del 2024, Christian Eriksen no solo regresó a jugar con su selección de Dinamarca, sino que anotó el gol de la victoria que le dio a su equipo el pase a la siguiente fase. Y ese gol no solo marcó o fue un símbolo de victoria y de esperanza, sino que Dios no ha terminado cuando el mundo dice que sí. Y ese gol le dio el pase a Dinamarca, el pase a la siguiente fase. Lo que parecía el final para este jugador fue el comienzo de un nuevo capítulo en su vida. La realidad es esta, iglesia, que así es Dios con nosotros. Cuando tú y yo fallamos, cuando la vida nos golpea, porque ya quizás no sabemos qué hacer, Dios aparece con su gracia, con su misericordia, con una segunda oportunidad para nuestras vidas. ¿Sabes? Cuando analizamos la vida de Jonás, analizamos que Jonás merecía juicio. ¿Por qué? Porque Dios le había dado una misión. Tú y yo merecíamos, iglesia, separación, pero no solamente recibimos reconciliación, sino que se nos dio el ministerio de reconciliación a nosotros, para nosotros también llevar y reconciliar a otros con el Señor. Qué poderoso eso. Y esa es la buena noticia, que no importa cuán profundo hayamos caído, Dios todavía puede usarnos. Todavía puede usarnos. Qué Dios tan increíble que servimos, iglesia. Un Dios que no solamente nos llama, sino que nos sigue llamando una y otra vez, Miguel. Y sabes, estudiosos dicen que el gran pez vomitó a Jonás de regreso a Jope, de regreso a Jerusalén donde estaba. Una vez más en tierra, Dios le vuelve a llamar otra vez a Jonás y le da una segunda oportunidad para poder obedecer. Y esto nos lleva al punto número 1, que es el Dios de las segundas oportunidades. Y cuando escribí este punto me di cuenta de una cosa, que tenemos un Dios que no solamente es el Dios de segundas oportunidades,
sino que es el Dios de terceras, de cuartas, de quintas, de sextas, de tantas oportunidades en nuestras vidas. Ahora, el capítulo 3 inicia con esta frase. El versículo 1 dice: la palabra del Señor vino por segunda vez a Jonás. Y quiero que nos detengamos un momento ahí. Interesante que Dios vuelva a hablarle a alguien que desobedeció. La semana pasada hablábamos de que Jonás no solamente es una historia o una fábula o un cuento, sino que vemos que la historia de Jonás es una realidad para nuestras vidas y que no fue escrita para mirarlas como una ventana hacia afuera, sino que fue escrita para que sea un espejo para nuestras vidas. Porque es fácil poder mirar la historia de Jonás diciendo: wow, conozco a alguien, sé de alguien. Pero lo interesante de Jonás es que podamos mirarnos nosotros mismos en la historia de Jonás. Dios no había terminado con Jonás, y me da la idea de que tampoco ha terminado contigo y tampoco ha terminado conmigo. Esta frase de una vez más no solamente marca el comienzo para Jonás, marca una verdad para nosotros hoy en día. Es interesante, iglesia, necesitamos entender que servimos a un Dios de segundas oportunidades. Necesitamos entender que servimos a un Dios que da segundas oportunidades, y tenemos que entender que Él no solo llama, sino que también nos vuelve a llamar una y otra vez. Dios no le dijo: ya te hablé, Jonás, una vez, así que estás desechado, así que ya no te puedo usar. Jonás, te hablé y te dije y decidiste irte a lo contrario, así que voy a buscar a alguien más. No, vemos cómo la palabra dice: y una vez más la palabra vino a Jonás. Dios vuelve a hablarnos. Yo quiero que sepas esto, que aunque hayas fallado, aunque hayas huido, si estás vivo es porque Dios no ha terminado contigo. Es porque Dios no ha terminado contigo. El sufrimiento y el fracaso, John Piper dice: el sufrimiento y el fracaso no nos descalifican. Son la escuela donde aprendemos a depender totalmente de Dios. ¿Habrá alguien acá agradecido con un Dios de segundas oportunidades? ¿Habrá alguien acá agradecido con un Dios que llama y sigue llamando una vez más? No fuimos salvados por lo bueno que hicimos, sino somos salvados por la misericordia de Dios, iglesia. Jonás no pudo salvarse del mar, no pudo salvarse de la tormenta, no pudo salvarse de nada, sin títulos ni nada de lo que tenía podía salvarse. Así que Dios tuvo que proveer un pez para poder salvarlo. Iglesia, Jesús proveyó para nosotros, Dios proveyó para nosotros a Jesús para que Él pudiera salvarnos. Y nos hace entender que no podemos salvarnos por nosotros mismos, que necesitamos un Salvador que viniera por nosotros a salvarnos. Me encanta lo que dice Tito capítulo 3 versículo 5. Dice: Dios nos salvó no por las cosas justas que hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Somos salvos por gracia. Efesios 2:8 dice que somos salvos por gracia. Por su gracia somos salvos. Y no hay nada que podamos hacer para que Dios nos ame más, y no hay nada que podamos hacer para que Dios nos ame menos. Somos salvos por gracia. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis vemos un Dios de segundas oportunidades. La Biblia entera es el testimonio de un Dios de segundas oportunidades, iglesia. Quise tomar 2 ejemplos, pero cuando lees la Biblia te das cuenta de que está llena de ese Dios de segundas oportunidades. Veamos un poquito la vida de Moisés. Sabes, leyendo Éxodo esta semana me encontré con lo que fue Moisés. Cuando escuchamos de Moisés, generalmente hablamos de el libertador, generalmente hablamos del que sacó al pueblo de Egipto. Pero cuando vamos atrás y analizamos la vida de Moisés, encontramos en Éxodo capítulo 2 versículo 11 y 15, dice: y aconteció que en aquellos días, crecido ya Moisés, porque Moisés había sido arrojado en el río por su madre en una intención de poder salvarlo, la hija de Faraón lo encuentra, lo lleva, la misma madre lo cría, después se lo trae de regreso. Entonces Moisés crece, y aquí inicia esto y dice: en aquellos días creció ya Moisés, salió
a donde sus hermanos, los hebreos, y vio sus duros trabajos, y vio un egipcio golpeando a un hebreo, a uno de sus hermanos. Entonces miró alrededor, y cuando vio que no había nadie, miró alrededor, nadie me está viendo. Entonces mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al siguiente día volvió y encontró a alguno de sus hermanos peleando. Entonces trató de apaciguar la pelea, y ellos le dijeron: ¿acaso nos vas a matar igual que mataste al egipcio? Entonces Moisés se dio cuenta que el asunto se había esparcido, y dice que tuvo miedo. Y no solamente esto llegó a los oídos del faraón, y dice que el faraón trató de matarlo. Así que Moisés huye al desierto de Madián por más de 60, casi 60 años. Está huyendo, siendo refugiado, huyendo en silencio, en olvido, en aislamiento. Un fracaso moral y ministerial a los ojos humanos. Todo se había acabado, pero un día, diga conmigo, pero un día, mientras que Moisés estaba pastoreando las ovejas, de ser el príncipe, se encontraba pastoreando ovejas. Y dice que un día en Éxodo capítulo 3 versículo 4 al 5 dice: cuando el Señor vio que Moisés se acercaba, porque había una zarza que ardía. En el desierto las zarzas se encendían por el calor, pero esta zarza estaba encendida y no se consumía. Así que Moisés dijo: voy a ir a ver qué está pasando ahí. Dice, cuando miró que Moisés se acercaba a mirarlo, llamó de la zarza: Moisés, aquí estoy. Respondió Moisés y le dijo: no te acerques, le dijo Dios, quita la sandalia de tus pies, porque estás pisando tierra santa. Y no solamente ahí, sino que le da un propósito. Le vuelve a decir: tú vas a ir y vas a liberar a mi pueblo tal y como te lo he dicho. Iglesia, vemos el Dios de segundas oportunidades. Me gusta analizar algunos personajes de la Biblia y poder pensar si los contrataríamos aquí en The Med. Y para serte sincero, no contrataríamos a Moisés. Para serte sincero, Moisés pasaría en nuestra primer fase con las personas de HR, con las personas de recursos humanos. No pasaría. No lo contrataríamos aquí. Pero gloria a Dios que no es como nosotros. Dios no es Dios como nosotros. Es un Dios de segundas oportunidades. Es un Dios que nos llama. Le dijo: Moisés, te voy a dar un propósito, voy a restaurar tu propósito, voy a restaurar por lo que te he llamado, voy a restaurar por lo que naciste. ¿Se imagina si Moisés entregara hoy su currículum aquí en The Med para trabajar como uno de los pastores acá? Edad 80 años, criado en Egipto, con cargos de homicidio, pero Dios ve ese perfil y dice: te voy a usar para limpiar y para liberar a mi pueblo. Ahora hablemos de la vida de Pedro. Cuando analizamos la vida de Pedro, analizamos hace algunas semanas, algunos meses atrás, estuvimos estudiando esa serie que hicimos de diferente a través de la carta de primera de Pedro. Y miramos cómo Pedro le llama y habla, y vemos la madurez de Pedro para hablarle a los cristianos esparcidos a través del Imperio Romano, y podemos ver la madurez. Pero cuando miramos atrás y comenzamos a ver los evangelios, en el evangelio de Lucas comenzamos a ver la vida de Pedro y comenzamos a ver la humanidad de Pedro. Y vemos en Lucas capítulo 22, dice que Pedro, cuando arrestaron a Jesús, habiendo arrestado a Jesús, lo llevaron y le condujeron a la casa del sumo sacerdote. Mas Pedro le seguía de lejos. Y no solamente le seguía de lejos, sino que después alguien hizo un fuego para poder calentarse del frío que había. Y no solamente eso, Pedro se acercó a ellos para calentarse un poco. Luego dice literalmente que una jovencita le dice: hey, tú estabas con Jesús. Pedro le dice: no, yo no estaba con él. Después, más adelante, de vuelta, otra más le va a decir: sí, tú estabas con Jesús, te conocemos que estabas con Jesús. Y él le dice: hombre, no, yo no he estado con Jesús.
Una vez más, alguien más se le acerca y le dice: wow, tu acento, lo que hablas, cómo te ves, se parece a Jesús. Y entonces el lenguaje marinero de Pedro comenzó a salir. Y la palabra literalmente dice que Pedro comenzó a maldecir y decir: yo no lo conozco. Inmediatamente el gallo cantó y recordó las palabras de Jesús: antes de que cante el gallo, 3 veces me habrás negado. El libro de Lucas dice que Jesús volteó y comenzó y miró a Pedro. Dice que Pedro salió y lloró amargamente. Interesante, porque si Jesús puede voltear y verlo, significa que estaba a algunos metros de Jesús. Significa que Jesús escuchó a Pedro maldecir y decir que no lo conocía. Y una vez más, si Pedro pusiera su resumen en The Met, no lo contrataríamos. Al menos yo no. Pero me encanta porque Juan capítulo 21, versículo 15 y 17 dice que después de que Jesús resucitó, Jesús va al encuentro con los discípulos. Tiene un encuentro con ellos. Y en ese encuentro aparta a Pedro y le dice: cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pero le respondió: Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo por tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pero Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y él respondió: Señor, tú sabes todo. Tú conoces mi corazón, Padre. Tú conoces que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Por cada vez que él falló, le dijo una vez: ¿me amas? Tal vez tú, como Pedro, fallaste. Prometiste pero no cumpliste. Huiste cuando deberías haber permanecido. Tal vez, como Pedro, más adelante has tenido actitudes que no saben cómo honrar. Cuando vemos a Pedro en Gálatas más adelante actuando de una manera diferente frente a los gentiles, Pablo viene y le dice: esta no es la forma que tienes que actuar delante de ellos. Vemos a un Dios de transformación. Pero después vemos a Pedro escribiéndole y diciéndole en 1 de Pedro capítulo 5 versículo 10, dice: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que habéis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, os afirme, los fortalezca y los establezca. Pedro entendió que servía a un Dios de segundas oportunidades, y que si estaba de pie no era por sus fuerzas, era por la gracia y la misericordia de Dios. Y sabes que nosotros quizás estamos en esa misma situación. Pero Dios nos usa y nos sigue usando. Me encanta lo que dice Lamentaciones 3:22: por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana. Nuevas son cada mañana, iglesia. Y cada mañana que nos levantamos necesitamos de su misericordia en nuestras vidas. Y quiero que me entiendas bien, que Dios no ama una mejor versión de ti en el futuro. Dios, Él te ama y te está llamando tal y como eres en el presente para poder transformar tu vida. Dios no está llamando una versión perfecta de ti ahora. Él está llamando la versión de ti ahora para poder hacer algo en tu vida. Dios no es como tú y no es como yo, y gloria a Dios que no es como yo. Porque si fuera como yo no perdonaba a Pedro ni perdonaba a Moisés. Perdón, iglesia. Pastor, ¿cómo puede decir eso?
Pero Él no es así. Dios no se especializa en desechar gente. Dios se especializa en restaurar vidas. ¿Cuánto dicen amén? ¿Por qué Jonás huyó? Y quiero darte un spoiler alert, un avance del capítulo 4. Jonás huye no porque tuviera miedo. Jonás huye no porque no sé, algo le pasó. No, Jonás huye porque sabía lo que Dios iba a hacer si Él les iba y les predicaba. Jonás está huyendo porque sabía, Jonás estaba feliz, no quería que estas personas recibieran la misericordia y se arrepintieran. Él no quería que ellos se arrepintieran, él sabía lo que iba a pasar. Jonás estaba feliz de recibir misericordia en el vientre del pez, pero no estaba contento con otros, que otros recibieran misericordia. ¿Será que a veces nos parecemos mucho a él, a Jonás? ¿Será que a veces es Dios, perdóname a mí, pero no lo bendigas a él? ¿Será que decimos, Señor, sálvame a mí, pero aquellos que paguen lo que hicieron? A veces queremos misericordia para nosotros, pero juicio para los demás. Me encantan los discípulos, Juan y Jacobo, cuando no aceptan a Jesús en una aldea, les dice: Jesús, ¿quieres que oremos y caiga fuego del cielo y que los consuma? Jesús les dice: ustedes no saben de qué espíritu son. Porque queremos misericordia para nosotros, pero muchas veces no queremos misericordia para nuestro vecino, para la persona que nos hizo algo. Dios nos ha dado gracia. Por eso Mateo 10:8 dice: dad de gracia lo que de gracia habéis recibido. Recibimos la salvación por gracia. Has fallado, Dios todavía te llama. Has huido, Dios te sigue buscando. Te cuesta perdonar a otro, recuerda que Dios te perdonó a ti primero. La palabra del Señor vino por segunda vez, y la palabra del Señor viene por segunda vez a tu vida hoy. Esto nos lleva al punto número 2. Dios es un Dios de misericordia abundante. Me encanta porque cuando vemos el capítulo 3, el versículo 2, y cuando vemos el capítulo 1 y versículo 2, nos damos cuenta que palabra por palabra sigue siendo la misma. Levántate y ve a la gran ciudad de Nínive y proclama el mensaje que te voy a dar. Versículo 2 del capítulo 1: levántate y ve a la gran ciudad de Nínive y proclama contra ella. La segunda vez que Dios le habla a Jonás, no cambia el mensaje. Dios no modifica tu propósito, mi propósito, por cuánto fallamos. Él dice: levántate y ve. Y en hebreo esta palabra levántate es kunjalak, que quiere decir levántate ahora, ve ya, hazlo ya. ¿Te ha pasado que dejas las cosas para el siguiente día? Adrián, ¿puedes sacar la basura? Sí, y la dejo adentro. ¿Te has pasado que Dios te dice algo y dijimos: ok, espérame que sea perfecto para hacerlo? Dios nos está diciendo: ¿qué tenemos que hacer ahora? Ya, hoy. No esperes a ser perfecto. Y esta vez Jonás no huye. Jonás obedeció. Versículo 3 dice: Jonás obedeció a la palabra del Señor y se fue a Nínive. Y ahora interesante, porque Nínive no era un paseo turístico para Jonás. Era un territorio enemigo. La clase de gente que Jonás odiaba, y con razón. Y ya hablamos de lo que hacían los asirios y lo que lo hacían y cómo habían conquistado y cómo habían esparcido su imperio. Y nos damos cuenta que los asirios eran brutales en lo que hacían. Así que, sin embargo, esta vez Jonás inicia su camino para una ciudad que tomaba 3 días recorrerla. Y por todo un día Jonás comienza a predicar en la ciudad. ¿Y estás listo para la predicación de Jonás? Esto es lo que predica Jonás: 40 días más y Nínive será destruida. That's it. No hizo una ilustración de un jugador de fútbol. No hizo un chiste al principio. En 40 días más Nínive será destruida. Y eso fue todo. Esa fue la predicación de Jonás. No dijo: Dios te ama,
No habló de un plan maravilloso para tu vida. Solo dijo 40 días y esto se acaba, si no se arrepienten. Me pongo a pensar qué es lo que haya pensado Jonás. Quizás dijo: eso es inútil, nadie va a cambiar, ¿quién va a arrepentirse? Voy a predicar y luego me voy a casa. Pero aquí está el punto que quiero que te lleves hoy. Nunca subestimes lo que Dios puede estar haciendo en el corazón de alguien mientras tú decides caminar en obediencia. Nunca subestimes lo que Dios puede hacer contigo cuando decides caminar en obediencia. Nunca subestimes cuando Dios te manda a hacer algo y lo haces en obediencia a Él. Seguro que la persona que me llevó de regreso a la iglesia dijo: a ver qué pasa con él, pero nunca pensó que yo estaría acá una vez predicando. Así que nunca subestimes lo que Dios puede hacer en un acto de obediencia tuyo. Tú puedes pensar: quizás esa persona nunca va a regresar a Cristo, pero Dios puede hacer en un instante lo que para nosotros nos tomaría años hacer. Tienes un hijo, un amigo, una persona, un familiar. No pierdas la esperanza cuando decides actuar en obediencia, de seguir orando y orando y orando por él. Versículo 5 dice: y los ninivitas creyeron a Dios, proclamaron ayuno, y desde el mayor hasta el menor se vistieron con ropas ásperas en señal de arrepentimiento. Con 4 palabras dice que ellos se arrepintieron. Justo lo que Jonás no quería que hiciera. Si esta ciudad perversa, violenta, despreciable creyó en Dios, la ciudad más violenta en el mundo antiguo escuchó un mensaje de juicio y creyó, se arrepintieron, ayunaron, se pusieron en cenizas, quebrantados, e incluso el rey bajó de su trono. Versículo 9 dice: quién sabe, esto le diciendo el rey, quién sabe, tal vez Dios cambie de parecer y aplaque el ardor de su ira y no perezcamos. Y Dios tuvo misericordia. Iglesia, la gracia es amor en acción, la misericordia es un amor en rescate. Ahora seamos honestos, pedirle a Jonás que fuera a Nínive era como pedirle a un judío que regresara a la nazi de Alemania a predicarles a los nazis. Era irracional, era doloroso, incluso ofensivo. Pero eso es lo que hace la misericordia de Dios, iglesia. Va donde nosotros no queremos ir y ama a quien nosotros no queremos amar. Pero ojo, no dice que creyeron en Dios, sino que creyeron a Dios, which is a big difference. Puedes creer en Dios, pero no creerle a Dios. Santiago 2:19 dice: tú crees en Dios, buenísimo. ¿Crees que hay un solo Dios? Eso está excelente. También los demonios creen y tiemblan. Iglesia, no se trata de creer en Dios, se trata de creerle a Dios. Se trata de creerle que Él puede restaurar tu vida. Se trata de creerle que Él puede cambiar tu situación. Se trata de creerle a Él. No es solamente creer en Él, porque hay mucha gente que cree en Dios, pero cuando le crees a Él, cuando le crees a Él, puedes creer que Dios te ama. Puedes creer que Dios te salva. Puedes creer que Dios contesta tus oraciones. No te detengas en creer en Dios. Cree a Dios. Cree que Él puede y que lo hará. Te has alejado, Dios quiere hablarte otra vez. Sientes que no eres digno. Su gracia no se basa en un historial, sino en quién es Él. Te cuesta perdonar a alguien. Recuerda que Dios perdonó a Nínive y también te perdonó a ti. ¿Quieres que Dios te use? Entonces sé obediente y pon tu sí
en la mesa al Señor. Con eso termino. Un corazón arrepentido halla la gracia de Dios, iglesia. Me encanta porque el versículo 10 dice: al ver Dios lo que hicieron, es decir, que habían abandonado su mal camino, cambió de parecer y no llevó a cabo la destrucción que él había anunciado. Tal vez tú y yo hubiéramos dicho: vamos a ver si cambiaron o no. Demuéstrame lo que dicen es en serio. Lo pensaré si cambia de verdad. Pero Dios no es un Dios como nosotros. Él no busca atraparnos en error, sino restaurarnos con su compasión. Isaías 30:18 dice: el Señor anhela tener misericordia de ustedes. Volviste a caer en la tentación. Volviste a mirar lo que no tenías que mirar. Volviste a gritarle a tu esposa. Volviste a robar, etcétera, etcétera, etcétera. La palabra del Señor viene a ti otra vez. ¿Sabes? ¿Sabes por qué a veces pensamos que Dios no puede perdonarnos? Porque como seres humanos, eso es lo que hacemos cuando alguien nos falla una y otra y otra y otra vez. Dejamos de perdonar. Pero lo interesante del Dios que servimos, que no es como tú y yo. Y no sé si te ha pasado, pero a veces dices: ¿para qué pido perdón si he fallado tantas veces? ¿Para qué vuelvo a pedir perdón si sigo fallando una y otra vez? Y nos ponemos una barrera en nosotros pensando que Dios es como nosotros. Pero Dios no es como nosotros. ¿Sabes? Cuando venimos delante de Él, no es que lo cansamos. Cuando venimos y nos rendimos delante de Él, no es que Él dice: estoy cansado de darte misericordia, de darte amor, sino que no, iglesia. Él dice: cuando venimos delante de Él, Él tiene los brazos del Padre abiertos para darnos una segunda oportunidad, iglesia. That's the God that we worship. Ese es el Dios que adoramos. Ese es el Dios de esta casa. Es el Dios de The Med en español. Un Dios de segundas oportunidades. Ponte de pie, iglesia. Amigos, amigas, iglesia, Dios te vuelve a llamar, no para condenarte, sino para restaurarte. No para avergonzarte, sino para rescatarte. Para perdonarte, para levantarte. Y hoy, como Jonás, la palabra del Señor ha venido una vez más a tu vida. Y cada oportunidad que Dios abre viene con una respuesta tuya. ¿Cuál es tu respuesta a Él? Escucha esto: Dios no se rindió con Jonás, no se rindió con Moisés, con Pedro, con los discípulos, con el pueblo de Israel, con el rey de Nínive, con Nínive. And look at me, mírame. Dios no se ha rendido contigo.
que no se ha rendido contigo. Todavía quiero usarte. Todavía quiero usarte. Ahora, familia, mi parte, solo puedo hacer esto. Quisiera llevarte y quisiera hacerlo por ti, pero no puedo. Mi parte es solo predicarte, pero tú decides accionar. ¿Qué es lo que Dios te está llamando que hagas hoy? Si Dios te está llamando que hagas algo hoy, cierra tus ojos y levanta tus manos y dile: Señor, aquí estoy. Reconozco que eres el Dios de segundas oportunidades, Padre. Y Señor, esas segundas oportunidades solamente vienen a través de tu Hijo Jesús, Cristo Jesús. ¿Quién es Cristo Jesús? Es el Hijo de Dios que vino a la tierra a morir por ti y por mí en una cruz del Calvario. Y Él vino a darnos esperanza. Y su palabra dice que todo el que confesase delante de los hombres que Cristo es el Señor y creyera en su corazón que Él lo levantó de entre los muertos y confesase eso con su boca, será salvo. Y si ese eres tú, quiero que hagas esta oración conmigo hoy. Dile: Señor Jesús, vamos, ayúdame, iglesia. Dile: Señor Jesús, reconozco que te he fallado, reconozco que soy pecador, pero hoy, Señor, regreso a ti. Escribe mi nombre en el libro de la vida y dame la seguridad de que soy tuyo. Si tú hiciste esta oración por primera vez y hoy quieres darle tu vida al Señor, le has dado la vida al Señor, levanta tu mano ahí donde tú estás. Si lo has hecho por primera vez, vamos, si tú has hecho esta oración por primera vez, le dices: Señor, acá estoy. Vamos, allá está, dale fuerte el aplauso a Dios. Allá tenemos, si alguien puede ayudarme a orar. Alguien más, alguien dice: yo he aceptado al Señor por primera vez en mi corazón. Alguien más. Él es el Dios de segundas oportunidades, iglesia. Es el Dios de misericordia. Él es el Dios de gracia. Él es el Dios de amor. Y Él está aquí en este lugar. Amén. Dale fuerte el aplauso a Dios. Dale fuerte. Iglesia, déjame orar por ti. Al final vamos a tener un tiempo para estar juntos. Si quieres quedarte, vamos a abrir el rock para que los niños jueguen. Y si quieres ir y traer almuerzo y estar acá, vamos a tener todo ahí listo para pasar un tiempo juntos. Al final le vamos a estar dando algunas paletas de hielo a los niños para que también pasen un tiempo. Nada más cuidado que no entren acá. Déjame orar por ti. Padre, gracias, Señor, por tu iglesia. Gracias, Padre Santo, porque en tu iglesia, Padre Santo, Señor, tú prometiste, Padre, que estarías con tu iglesia, que sostendrías tu iglesia, Padre, que tú, Señor Jesús, les darías fortaleza, Padre, y que tú, Señor, estarías con nosotros hasta el fin del mundo, Padre. Y creemos en esa promesa, Padre. Bendigo tu iglesia, bendigo cada familia, Señor, en este lugar, Padre, representada aquí. Cada niño, Padre Santo, Señor, cada cabeza del hogar, Padre Santo, cada esposa, cada esposo, Señor, los bendigo, Padre. Señor, creo, Padre Santo, que tú nos llevas, Señor, a algo mayor, Padre Santo. Que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo esté con tu iglesia. Iglesia, Dios te bendiga. Nos vemos la próxima semana. Al final, dale un abrazo al que tienes a tu lado. Iglesia, nos vemos. Dios te bendiga.